la actividad fisiológica de lo que es el escuchar, cómo entran los sonidos. Primero quiero que sepan que el oído, está acá, hay una oreja por acá. ¿Ah? No, de maquete por acá o no. ¿Dónde está? La maqueta. Ya, ponla encima de acá. Eso, ponla ahí. Entonces miren muchachos, la idea que quiero que lleven es esto. El oído está constituido por 3 compartimientos. Estoy hablando de la parte genérica y después vamos en forma particular. Una estructura que vamos a ver ahora, aparte del oído externo, pongan oído externo, que está constituido por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. ¿Hasta dónde yo llamo oído externo? Hasta lo que es la membrana del tímpano, hasta la membrana del tímpano. Vamos a ver si está acá. Hasta la membrana del tímpano. Entonces, el oído externo es el pabellón, que más el conducto auditivo externo, y termina en la membrana. ¿Me entendieron eso? La falta de audición, vean ustedes, la sordera que está a nivel del oído externo es reversible. ¿Qué significa eso? Que con tratamiento yo puedo retomar y poder escuchar. ¿Ya? Vamos a hablar de eso. Oído medio, en cambio, está constituido por 2 cosas. La caja del tímpano y la tuba o la trompa de Eustaquio, que ustedes ya la conocen, el nasofaringeo. Ahí han visto el orificio faringeo. Pero ¿a dónde va el otro extremo? A la caja. ¿Qué vamos a tener en el oído medio? Suspendidos en el techo, una serie de huesecillos o osículos que son el martillo, yunque y estribo. Estos 3 huesecillos vibran a la entrada del sonido. Por eso es importante reconocerlos. Estos huesecillos del oído medio tienen articulaciones, tienen músculos, por lo tanto va a haber una inervación de tipo motora. Entonces, oído medio, ¿qué cosa está constituido? Por la caja y la tuba, trompa de Eustaquio. Y por último, el oído interno, antes que le decía, ¿de dónde llamo, antes de que continuemos, de dónde llamo oído medio? De la membrana timpánica hasta el promontorio, específicamente hasta la ventana oval. Oído interno. El oído interno, muchachos, va a estar constituido, vean ustedes, por 2 tipos de laberintos. El óseo y el membranoso. Pongan, el laberinto óseo, 2 puntos, comprende los conductos semicirculares óseos, el vestíbulo óseo, les voy a hacer un dibujo, y el caracol óseo. Dentro de ellos vamos a encontrar el laberinto membranoso. ¿Cómo está constituido el laberinto membranoso? Conductos semicirculares, que serían membranosos, el utrículo y el sáculo, y por último el caracol membranoso. Patología o enfermedades que me afectan el oído interno evidentemente me llevan a la sordera, que va a ser irreversible. Hasta el momento la ciencia no avanza tanto como para poder, vean ustedes, yo poder restituir la audición en una persona. La audición en una persona. Entonces tenemos esas características. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque cada segmento que yo voy a ver con ustedes va a tener una irrigación y una inervación particular. O sea que todo el sistema de la audición tiene diferentes irrigaciones y diferente inervación según el sector donde yo me encuentro. ¿Me entendieron eso? Entonces, lo primero que vamos a ver ahora es, ¿qué es esto? El pabellón auricular. Pongan entonces pabellón auricular. Vean ustedes. La función del pabellón generalmente, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es?
captar el sonido. Este sonido lo va a transmitir al oído externo. Entonces, el pabellón capta el sonido. El conducto auditivo externo, ¿qué hace? ¿Qué hace? Recepciona el sonido y lo lleva ¿a dónde? Al oído medio. Les voy a decir cómo es ese mecanismo dentro de un momento de la audición, que es bien interesante. Pero ahora vamos a hablar lo primero, esto. El pabellón está constituido por una piel muy delgada, cartílagos, generalmente un celular subcutáneo escaso. ¿Qué significa escaso? Que casi no hay grasa en las orejas. Por eso cuando uno sube de peso, la oreja no engorda, ¿no es cierto? La oreja sigue igualita. Hay escaso tejido celular subcutáneo. ¿Qué vamos a tener? Partes. Y les voy a decir, mirando por acá, están muy lejos. Miren, lo primero que quiero que vean es esto. Esto se llama el hélix. Hélix. Vamos a ponerlo acá. Miren, hélix. Miren, el hélix. Con H y X al final. Ahí lo tienen, miren. 2. El que está al frente se llama antihélix. Ahí lo tienen. Y entre los dos hay un canal. ¿Cómo se va a llamar? Canal del hélix. Y todos tenemos acá un pequeño tubérculo que quiero que lo vean, que Darwin lo estudió. Y tiene la forma de una lentejita. Todos tenemos un tubérculo. Y Darwin le dio el nombre de tubérculo de Darwin. Acuérdense que Darwin fue un científico inglés que desarrolló la teoría de evolución de las especies. ¿Y dónde lo estudió? ¿Dónde realizó su mayor tipo de trabajo? En las Islas Galápagos. Ahí empezó, donde están los animales que crecen para un medio ambiente especial. Entonces, y él dijo que el hombre evoluciona constantemente. Esto se llama como entonces el tubérculo de Darwin. Segundo, miren, acá vamos a tener una Y hacia afuera. Esta Y se va a llamar fosa navicular. Ahí está la fosa navicular, que tiene una Y y desciende hacia abajo. Entonces tenemos, miren, hélix, el antihélix, el canal del hélix, la fosa navicular, el tubérculo de Darwin, hacia abajo el trago, miren, el trago y el antitrago que está al frente de él. Trago y antitrago. Vamos a tener la concha o puerta de ingreso al conducto auditivo externo. Miren todo lo que tiene desde el punto de vista anatómico. Vamos a tener inferiormente una zona de poca inervación e irrigación, que lo estoy agarrando, que se llama el lóbulo de la oreja, que se utilizaba antiguamente para hacer tiempo de sacar muestras. Como no tiene mucha inervación, no duele. Se utilizaba para sacar sangre, unas gotas de sangre, para hacer ¿qué cosa? Calcular el tiempo de coagulación y sangría en pacientes que van a ser operados. Actualmente le sacan del dedo. ¿Por qué es importante la coagulación y sangría? Porque vas a ver si ese paciente coagula bien o no, o se puede sangrar. En las mujeres aquí van a tener el arete, los aretes, y algunos hombres de conducta dudosa también se ponen aretes acá. No dudosa, les digo, porque antiguamente no se ponía, ahora se ponen los muchachos aretes. ¿No es cierto? Entonces acá tenemos una serie de elementos anatómicos que tiene la oreja, el pabellón auricular. Pongan irrigación del pabellón. Por eso les digo, cada sector tiene una irrigación y inervación independiente. La irrigación del pabellón está dada por 4 arterias. Voy a decir el despacio. La primera se va a llamar auricular anterior. Arteria auricular anterior, entre paréntesis ponga, proviene de la temporal superficial. ¿Y dónde es la temporal superficial? Es la rama, es la última rama, la rama final de la carótida externa, así es. Entonces llama uno auricular anterior. Pongan auriculares posteriores. Las auriculares posteriores tienen 2 orígenes. Una de ellas es de la arteria occipital y otra es de la maxilar interna. Tenemos otra arteria, muchachos, que se llama auricular profunda.
que también pertenece a la maxilar. Entonces yo estoy diciendo de la irrigación. Pongan inervación del pabellón. El pabellón es inervado, como veremos en un momento. ¿Hay músculos acá o no? Sí. Los músculos, pongan ahí 2 puntitos. Miren, los músculos aquí son sencillos y hipertróficos o atrofiados en el hombre. Los músculos son 3, auricular anterior, auricular posterior y auricular superior. Los auriculares anteriores se fijan en la fascia epicraniana, va del antitrago a la fascia epicraniana. El auricular superior va ¿de dónde? Desde el tubérculo de Darwin a la fascia epicraniana. Y el auricular posterior va del trago al mastoides. Aquí interesante, miren, así va. Uno, auricular ¿qué? Miren, anterior, auricular posterior y auricular superior. Evidentemente estos músculos están atrofiados o realizan pequeñas funciones. En los animales, en cambio, sí mueven las orejas. Aunque a veces un alumno vino y me dijo, doctor, yo puedo mover las orejas, y movía las orejas. ¿Usted puede mover las orejas, doctor? No. Entonces vean ustedes, tenemos esa característica. ¿Me entendieron? Estas son músculos extrínsecos. Y estos músculos están inervados por el facial. El facial, que son las ramas no mímicas del facial, inervan, a estos músculos llamados extrínsecos del pabellón. ¿Cuáles son los extrínsecos del pabellón? Auricular anterior, posterior y superior. ¿Me entendieron eso? Entonces tenemos esas características. Ahora, retomando, la inervación de mi oreja o del pabellón es de diferentes. Ya lo dije uno, motora pongan del facial, porque acá hay músculos. Pongan sensitiva, sí, del plexo cervical superficial. ¿Qué ramas serían? Occipital menor y auricular mayor. Y también inervan el pabellón, lo que siempre les he dicho a ustedes, el aurículo temporal. ¿Se acuerdan que les dije? El aurículo temporal inervaba el ATM, articulación temporomandibular, la glándula parótida y el pabellón auricular y la piel. O sea, aquí ya la estoy aplicando. Entonces vamos a tener ese tipo de inervación. ¿Me entienden? ¿Alguna duda? O sea que cuando le diga inervación de la oreja o el pabellón, hay una inervación sensitiva del aurículo temporal, hay una inervación motora. ¿De quién? Del facial. Y también sensitiva del auricular mayor y occipital menor, del plexo cervical superficial. Acá, el drenaje de las venas van a la yugular externa y esta a su vez va a ir ¿a dónde? A la subclavia. Entonces, este es pabellón. Entonces, ¿para qué sirve el pabellón? Para dirigir el sonido al conducto auditivo externo. Incluso tú puedes hacer mover la oreja, vean ustedes, cuando no escuchas algo. Dirige como un radar, ¿no? Eso es lo que hace. Pongan ahora, voy a ingresar ahora a lo que es el conducto auditivo externo. Límites del conducto auditivo externo. Anteriores. Hoy ya le tomo eso también. Límites del conducto auditivo externo. Anteriores. ATM. Temporo mandibular. Hacia adelante la articulación. Atrás. Posteriores. Mastoides. Superiores. La fosa media de la base del cráneo. E inferiores. La glándula parótida. Otra cosa que quiero que aprendan, la profundidad, miren, del conducto auditivo externo es en promedio 2,5 centímetros, de los cuales cartilaginoso es 8 milímetros, longitud, y óseo es 16 milímetros de longitud. O sea, ¿cuál del conducto es más cartilaginoso o más óseo? Es más óseo. ¿Cuánto mide? 2,5 centímetros o lo que es lo mismo, 25 milímetros. ¿Me entendieron?
De esos 25 milímetros, 8 es cartilaginoso y 16, ¿qué? Óseo. Va a tener un diámetro, el diámetro es de 10 milímetros o 1 centímetro, muchachos, que va a tener el diámetro del conducto aditivo externo. La posición del conducto es esta. Uno no tiene idea que va a estar así, no. El conducto aditivo tiene esta posición, miren, va de arriba hacia abajo, de afuera hacia adentro y de atrás hacia adelante. Repito entonces, 3 ejes tiene la dirección de nuestro conducto: arriba abajo, de afuera adentro y de atrás hacia adelante. ¿Me entendieron eso? Entonces, por eso cuando uno va a hacer un lavado de o alguno de ustedes van a hacer lavado de nunca ingresen así, van a ingresar de arriba hacia abajo, porque ese es el conducto así. ¿Me entendieron? ¿Dónde acaba el conducto aditivo externo? En la membrana del tímpano, que para su estudio, la membrana timpánica tiene un ángulo de inclinación de 45 a 55 grados. ¿Qué dice Gray? Cuanto menor inclinación tuviese, la captación del sonido sería mejor. Es decir, si el tímpano está así, ¿cómo es esto? Vertical, yo podría captar mejor los sonidos, pero nuestro tímpano está así. Ángulo de 45 a 55 grados. Pongan irrigación del conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo lo va a irrigar la auricular profunda, las timpánicas anteriores. Y lo va a inervar 2 estructuras nerviosas. Hoy día les pregunto eso. Repito, es inervado por 2 estructuras, 2 nervios. El tercio externo lo inerva el aurículo temporal. Y el tercio posterior, los 2 tercios posteriores, lo inerva el 10. ¿Cuál es el 10? El vago, el famoso vago. Es por eso, muchachos, cuando yo agarro un hisopo, me empiezo a limpiar y llego hasta el fondo, produce ¿qué? Tos. Prueben eso. El reflejo toxígeno lo da el vago. Límpiense eso y vayan hasta el fondo, van a toser, porque se estimula al vago que está. Entonces, ¿qué rama del vago? El nervio vago, ¿qué rama va a dar aquí? El nervio auricular profundo del vago, del 10. Entonces tenemos esas características, muchachos. El tercio externo aurículo temporal. Entonces, ¿qué tenemos en los oídos? En los oídos tenemos 3 cosas. Pregunta de examen. 1, ¿hay vellos, hay pelitos o no? Sí. 2, ¿hay glándulas sebáceas? Sí, pueden formarse hasta pequeños forúnculos que son muy dolorosos porque no son explorables. Y tercero, ¿qué cosa tiene? El cerumen. El cerumen, muchachos, que a veces se solidifica. Yo he tenido muchas veces, una vez me llegó por emergencia un ancianito que no escuchaba. Lo examinas con el pantoscopio y viste que estaba taponado totalmente. Era una piedra, el cerumen se ha vuelto una piedra, ahí hay que hacer el lavado. Y salió tremenda piedra. Y volvió a escuchar, miren. O sea, era una sordera reversible. Entonces, vean ustedes, tenemos esas características que quiero que sepan. Entonces, oído externo, ¿quién lo constituye? El pabellón y el conducto, hasta la membrana del tímpano, hasta la membrana del tímpano. Ahora bien, quiero explicarles cómo es el mecanismo del sonido. Pongan así, mecanismo del sonido. Cuando el sonido ingresa, muchachos, cuando el sonido ingresa por el conducto auditivo externo, ingresa por la membrana timpánica y hay un músculo que está en el oído medio que se llama el músculo del martillo. El músculo del martillo se inserta en el mango del martillo. ¿A dónde va? A la membrana timpánica. Ahora les voy a dibujar. Este músculo del martillo, muchachos, cuando hay ruidos de decibel alto, o sea, imagínate, estoy pasando en una época en que usted no vivió el terrorismo, pasaba por una comisaría y explotaba. Ruido de intensidad alta, ¿qué hace este músculo? Relaja, para protegerme el órgano de Corti, que
está en el caracol. Hay dos cosas. Si el sonido fuese débil, ¿qué hace el martillo? Tensa la membrana timpánica, o sea, ya van un factor. Sonido de decibel alto, ¿qué hace el músculo del martillo? Relaja la membrana timpánica. Pero sonido de intensidad alta, relaja eso. De intensidad baja, tensa, para transmitir ese sonido. Ese sonido, muchachos, ingresa a la caja timpánica y va a pasar del martillo, yunque, estribo. Pero el estribo, acá, vamos a ver, quiero que lo vean acá. Les he traído esto, les he traído esto para que ustedes vean el estribo. O sea que vamos a tener, ahí está el estribo, miren muchachos. Aquí tengo el estribo, miren. Quiero que lo vean todos. Miren, voy a empezar por acá. Miren. Este es el estribo, miren muchachos. Aquí lo tenemos. Está pegado ahí, ¿ven? Chiquitito. El estribo tiene su nombre, lo que parece el estribo. Cuando uno sube un caballo, ¿dónde ponen los pies? En el estribo. Igualito. Acá, el estribo entonces, tiene esa característica. Pero quiero que pongan, luego que el sonido, muchachos, este es el estribo, miren. Ahí lo tienes, pegado. Ahí está. Luego que el sonido ingresa, ¿por dónde? Por el oído medio. ¿Qué dice? Ya les dije. Cuando son de intensidad alta, ¿qué cosa hace? El músculo del martillo, relaja. Por eso se llama el músculo del martillo, el músculo de la escucha. Luego ese sonido ingresa, imagínense que esta es la caja timpánica. Ingresa, en el techo están los huesecillos, martillo, yunque y estribo. Y el estribo cierra una ventanita que se llama ventana, ¿qué ventana? Oval. ¿Qué hace el estribo? Porque hay un músculo del estribo también. El músculo del estribo, si es sonido de intensidad alta, ¿qué hace? Cierra la ventana oval para proteger y el sonido no ingrese. Pero cuando el sonido es de intensidad baja, abre la ventana oval. Miren muchachos. Entonces, pongamos a ver un ejemplo. Si el sonido es de decibel bajo, ¿qué hace el músculo del martillo? Tensa, para transmitir ¿qué cosa? El sonido. ¿Y qué hace el músculo del estribo cuando es de decibel bajo? Abre la ventana para permitir que ingrese el sonido al oído interno. Cuando los sonidos son de decibel bajo, ya lo dije, alto, ¿qué hace? Cierra la ventana oval, el estribo. ¿Y qué hace el músculo del martillo? Relaja, no lo tensa, relaja. Pongan ahora entonces estos tres huesecillos que aquí les voy a enseñar en un momento. Tienen articulaciones. Pongan el martillo con el yunque. Tiene una articulación de tipo sinovial, género silla de montar. Eso los voy a tomar. Martillo con yunque, sinovial, género silla de montar. El yunque con el estribo tienen una articulación de tipo sinovial enartrósica, muy bien, o esférica, enartrósica. ¿Cuál es la enartrósica entonces? El yunque con el estribo. Y tercero, el estribo que tapa la ventana oval, lo tapa a través de un ligamento o una platina. Y esa articulación, ¿cuál sería? Pongan, estribo con ventana oval es de tipo ligamentosa, sin desmosis. Entonces ya tienen ustedes las articulaciones de qué tipo son entonces. ¿Cuál es la silla de montar acá? Martillo y yunque. ¿Cuál es la enartrósica acá? ¿Y cuál es la fibrosa o ligamentosa? Del estribo con la ventana oval. ¿Me entendieron? Estos dos músculos ubicados en la caja tienen inervación diferente. Pongan, el músculo del martillo es inervado por el nervio del pterigoideo interno. ¿Cuál es el pterigoideo interno? Del quinto 3. Pongan del quinto 3. El nervio del pterigoideo interno del quinto 3. Y el músculo del estribo, ahora sí lo aplico, pero que ustedes no, cuando vimos muchachos el nervio facial, les dije,
acuerdan o no? Les dije, el facial ingresa al conducto auditivo y da tres ramas intrapetrosas. Ahí les dije. ¿Recuerda el tímpano? El petroso mayor y el músculo del estribo. Eso lo vamos a ver en oído, les dije. Ahora sí, el músculo del estribo es inervado, por lo tanto, por el facial. La rama intrapetrosa del facial. Entonces, es una de las características que quiero que lleven ustedes. Entonces, ya tienen una idea de cómo es el mecanismo del sonido, entonces. ¿No es cierto? Por eso les voy a explicar. Entre el sonido alto, ¿qué hace el músculo del martillo? Relaja. ¿Y qué hace el músculo del estribo? Cierra, para evitar que ese sonido intenso ingresa al órgano de corte y me pueda producir una hipoacusia o sordera. Y el otro, si el músculo del martillo es el músculo de la escucha, el músculo del estribo es el músculo de ¿qué? ¿Qué cosa es? Es el músculo que ingresa, cierra y abre la ventana oval. Cierra y abre la ventana oval. Entonces tenemos esas características a ustedes. Ahora, vamos a ver cómo está distribuido la membrana del tímpano. Vamos para allá.